Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El reloj de la oficina marcaba las 10 de la noche cuando Gael Montenegro firmó el último documento. Sus ojos azules, fríos como el hielo de las montañas más remotas, recorrieron las cláusulas una vez más. Perfecto. Con este movimiento, la familia Ibáñez perdería su última inversión importante. Sonrió ligeramente, mientras deslizaba los papeles en una carpeta de cuero negro, sintiendo la satisfacción de quien ve un plan meticulosamente elaborado acercarse a su culminación. 20 años. 20 años de planificación desde aquel día en que, siendo apenas un niño, había visto a su padre desmoronarse ante la traición de los Ibáñez. Lo recordaba con claridad dolorosa. El rostro derrotado de su padre, las lágrimas silenciosas de su madre y la promesa que se hizo a sí mismo mientras observaba su mundo colapsar. «Señor Montenegro, ¿necesita algo más?». La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. «No, Martín, puedes retirarte». Su tono era sereno, controlado, como siempre. Cuando la puerta se cerró, Gael se levantó y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía bajo él, un mar de luces que parecían inclinarse ante el edificio que ahora comandaba. Había construido un imperio desde las cenizas, convirtiéndose en uno de los empresarios más poderosos de la región. Todo para este momento. Tomó el teléfono y marcó un número. «¿Está todo listo para mañana?», preguntó sin saludar. «Sí, señor. La reunión con los Ibáñez está programada para las 11. Están desesperados». «Perfecto». Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Elena Ibáñez permanecía sentada frente al tocador de su habitación, cepillando mecánicamente su largo cabello castaño. Los ojos color miel, que alguna vez habían brillado con sueños e ilusiones, ahora reflejaban una tristeza silenciosa, casi resignada. «Elena, querida, ¿puedo pasar?». La voz de su madre sonó tras la puerta. «Adelante, mamá». Constanza Ibáñez entró con paso elegante, aunque Elena podía ver las sombras de preocupación en su rostro. Su madre siempre había sido una mujer hermosa y altiva, pero últimamente las arrugas en su frente se habían pronunciado y su postura ya no era tan erguida. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Constanza, sentándose en el borde de la cama. «Como siempre». Elena continuó cepillando su cabello, evitando la mirada de su madre. «¿Papá ya llegó?». «No, está en una reunión importante». Constanza hizo una pausa y luego agregó: «Mañana tenemos un compromiso, un desayuno con un potencial socio para la empresa». Elena asintió sin entusiasmo. Conocía demasiado bien estos compromisos. Desde niña había sido presentada como un trofeo, una pieza valiosa en el juego de estrategias empresariales de su padre. «¿Quién es esta vez?». «Gael Montenegro». El cepillo se detuvo a medio camino. «¿Montenegro? Nunca lo he escuchado mencionar. Es nuevo en nuestro círculo. Ha tenido un ascenso meteórico en los últimos años. Tu padre cree que podría ser la solución a nuestros problemas recientes». Elena no era ingenua. Sabía que la situación económica de su familia había empeorado considerablemente en el último año. Las constantes llamadas telefónicas, las reuniones urgentes, los susurros entre sus padres. Algo estaba mal. ¿Y qué se supone que debo hacer? Solo ser amable, querida. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su balcón, Elena sintió una extraña inquietud, como si el viento trajera consigo el presagio de un cambio irreversible. Cerró los ojos y por un momento se permitió soñar con una vida diferente. Una vida donde no fuera solo una pieza en el tablero de ajedrez de su padre, donde pudiera encontrar el amor verdadero. Sin saberlo, a kilómetros de distancia, Gael Montenegro observaba su fotografía. La había conseguido como parte de su investigación sobre los Ibáñez. Era una imagen reciente, tomada en algún evento social. Elena sonreía a la cámara, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que esta es Elena Ibáñez», murmuró para sí mismo, estudiando sus rasgos delicados, su postura recatada. Algo en ella parecía fuera de lugar en el mundo ostentoso que representaba la fotografía. Casi vulnerable.
Gael apartó la imagen con brusquedad. No podía permitirse distracciones. Elena Ibáñez no era más que un medio para lograr su fin, la hija de sus enemigos, la última pieza en su venganza meticulosamente planificada. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Mañana la conocería en persona. Mañana daría el primer paso hacia el golpe final que destruiría definitivamente a los Ibáñez. Y ni siquiera la inocencia aparente en los ojos color miel de Elena podría detenerlo. La noche avanzaba, envolviendo en sombras a dos almas destinadas a colisionar, una buscando desesperadamente escapar de su jaula dorada, la otra consumida por el fuego frío de una venganza largamente acunada. Ninguno podía imaginar cómo sus vidas quedarían irremediablemente entrelazadas a partir del día siguiente. La mañana llegó con una claridad implacable. Elena se observó en el espejo mientras Carmela, su ama de llaves de confianza, terminaba de arreglar su cabello. El vestido color crema que había elegido era elegante y sobrio, perfecto para la ocasión según las instrucciones de su madre. «Te ves preciosa, niña», murmuró Carmela ajustando un mechón rebelde. «Como una princesa». Elena esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Una princesa a punto de ser negociada», susurró, tan bajo que solo Carmela pudo escucharla. El comedor principal de la mansión Ibáñez había sido preparado con esmero. La mejor vajilla, flores frescas y un desayuno exquisito. Elena descendió las escaleras encontrando a sus padres ya esperando, tensos a pesar de sus sonrisas ensayadas. «Recuerda lo que hablamos», dijo su madre, ajustando innecesariamente el cuello de su vestido. «Sé amable, inteligente, pero no demasiado opinativa». El timbre resonó. Carmela se apresuró hacia la puerta, mientras los Ibáñez se colocaban estratégicamente en el recibidor. Elena permaneció un paso detrás de sus padres, como dictaba el protocolo familiar, y entonces él entró. Gael Montenegro era más imponente de lo que Elena había imaginado. Alto, de hombros anchos, con un traje impecable, pero fueron sus ojos los que la sobrecogieron, azules, intensos y completamente fríos. Ojos que parecían ver a través de cualquier barrera. Por un instante, esos ojos se posaron en ella, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No fue miedo, ni exactamente atracción. Fue el reconocimiento instintivo de algo poderoso, peligroso. «Señor Montenegro, bienvenido a nuestra casa», saludó Francisco, extendiendo su mano con una sonrisa nerviosa. «Gracias por recibirme», respondió Gael con voz profunda y serena. Su apretón de manos fue firme, calculado. «Le presento a nuestra hija Elena», dijo Constanza con su mejor sonrisa social. Elena extendió su mano. «Encantada de conocerlo, señor Montenegro». Gael la tomó, y por un segundo el mundo pareció detenerse. Sus dedos eran cálidos a pesar de la frialdad de sus ojos, y cuando habló, su voz pareció cambiar sutilmente. «El encanto es mío, señorita Ibáñez». Durante el desayuno, la conversación fluyó con formalidad. Gael explicó parte de su trayectoria empresarial, omitiendo convenientemente sus orígenes. Elena observaba en silencio, estudiando cada gesto, cada inflexión en la voz del visitante. Había algo en él que no encajaba, una contradicción que no lograba descifrar. La manera en que sus palabras fluían con perfecta cortesía, mientras sus ojos permanecían vigilantes, como los de un depredador evaluando su presa. «Su hija es notablemente observadora», comentó Gael de repente. «Raro encontrar esa cualidad en alguien tan joven». «Elena siempre ha sido perceptiva», respondió Francisco, incómodo, «aunque a veces eso la lleva a sacar conclusiones precipitadas». «No me parece un defecto», replicó Gael, sus ojos fijos en Elena. Al contrario. Tras el desayuno, Francisco sugirió mostrar los jardines a su invitado. Elena fue relegada a entretener a su madre, pero desde la terraza podía observarlos, su padre gesticulando con creciente desesperación, Gael escuchando con expresión impasible. «¿Qué crees que están hablando?», preguntó a Constanza. «Negocios, querida. Nada que deba preocuparte».
Parece preocupar bastante a papá, insistió Elena. Las cosas han sido complicadas últimamente. El señor Montenegro podría ser una bendición para nosotros. Cuando los hombres regresaron, Elena percibió un cambio. Su padre parecía a la vez aliviado y tenso, como quien ha recibido una oferta que no puede rechazar. «Ha sido una mañana encantadora», dijo Gael al despedirse. «Espero que podamos repetirla pronto. Quizás la próxima vez podría invitar a la señorita Elena a conocer la ciudad». Cuando tomó su mano para despedirse, sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario. «Ha sido un verdadero placer, Elena». Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, no podía borrar la imagen de aquellos ojos azules. Había algo en Gael Montenegro que la inquietaba y al mismo tiempo la intrigaba de forma inexplicable. No sabía que, en ese mismo momento, Gael contemplaba nuevamente su fotografía, esta vez con expresión conflictiva. El primer encuentro había alterado algo en sus cálculos. Elena Ibáñez no era como había esperado. Su vulnerabilidad no era debilidad, sino una fuerza silenciosa que no había anticipado. «No importa», se dijo a sí mismo. «Nada cambiará el plan». Pero algo ya había cambiado. Un imperceptible desvío en la ruta hacia su venganza. Un desvío con ojos color miel y una tristeza tan profunda como la suya propia. Una semana después del primer encuentro, la presencia de Gael Montenegro se había convertido en una constante en la vida de Elena. 3 cenas, 2 paseos por la ciudad y una visita al teatro. Todo orquestado con tal precisión que parecía casual, pero Elena intuía que cada movimiento formaba parte de un diseño mayor que aún no podía comprender. Aquella tarde, mientras tomaban té en la terraza de un elegante hotel, Elena observaba a Gael hablar sobre arquitectura con aparente pasión. Era fascinante cómo podía parecer completamente sincero y, sin embargo, mantener una barrera invisible, como si permitiera que el mundo viera solo fragmentos cuidadosamente seleccionados de sí mismo. ¿Siempre analizas tan profundamente a las personas, Elena? La pregunta la sorprendió. Elena bajó su taza lentamente. ¿A qué te refieres? Me observas como si intentaras descifrar un código secreto. Había una media sonrisa en su rostro, pero sus ojos permanecían vigilantes. Quizás hay uno, respondió ella, permitiéndose por primera vez el lujo de la honestidad. Eres difícil de leer. ¿Y tú no lo eres? Gael se inclinó ligeramente hacia adelante. La perfección con la que interpretas tu papel, la hija obediente, la joven educada, pero hay algo más detrás de esos ojos. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Elena sintió un escalofrío. Era como si Gael pudiera ver a través de la fachada que había construido durante años. «Tengo una pregunta para ti», dijo él finalmente. «¿Alguna vez has tomado una decisión por ti misma, sin considerar lo que tus padres esperaban?» La pregunta la desarmó. «Yo no necesito una respuesta ahora». Gael cubrió su mano con la suya, un gesto que parecía a la vez protector y posesivo. «Solo quiero que pienses en ello». Esa noche, Elena recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Sus padres la esperaban en el estudio, con expresiones sombrías que intentaban disimular con sonrisas tensas. «Querida», comenzó su madre, «tenemos algo importante que comunicarte». Francisco Ibáñez carraspeó incómodo. «El señor Montenegro ha expresado un interés particular en nuestra familia. En ti, específicamente». «¿Interés?» Elena sintió cómo su pulso se aceleraba. «Ha solicitado tu mano en matrimonio», anunció su padre con una mezcla de alivio y resignación, «y hemos decidido aceptar su propuesta». El mundo pareció detenerse. Elena miró a sus padres, buscando algún indicio de que se trataba de una broma cruel, pero sus rostros permanecían serios, expectantes. «¿Sin consultarme?» Su voz era apenas audible. «Es una oportunidad excepcional», intervino Constanza. «El señor Montenegro es un hombre influyente con recursos abundantes, y nosotros los necesitamos», añadió Francisco, dejando caer por fin la máscara. «La empresa está al borde de la quiebra, Elena. Este matrimonio podría salvarnos». Las piezas comenzaron a encajar, las reuniones urgentes, los susurros, la desesperación apenas disimulada, y ahora ella,
ofrecida como moneda de cambio. ¿Cuándo?, preguntó sintiendo un frío que se extendía desde su pecho. En un mes, respondió su padre, evitando su mirada. Ya hemos iniciado los preparativos. Elena se levantó lentamente, sus piernas temblando. No había lágrimas, solo un vacío inmenso donde antes había estado su futuro. Si me disculpan, dijo con una calma que no sentía, necesito estar sola. En la soledad de su habitación, Elena dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. No era tanto el matrimonio lo que la destrozaba, sino la confirmación de lo que siempre había temido. Para sus padres, ella nunca había sido más que un activo, una pieza en sus juegos de poder. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmela, con una expresión de genuina preocupación. «Niña», murmuró la mujer sentándose junto a ella, «¿qué puedo hacer?» «Nada», respondió Elena, limpiando sus lágrimas. «No hay nada que hacer. Ese hombre te ha tratado mal». Elena negó con la cabeza. «Es extraño, Carmela. No puedo descifrar qué quiere realmente. A veces parece que ve algo en mí que nadie más ve, y otras veces es como si estuviera ejecutando un plan en el que soy solo una pieza». «Confía en tu instinto», aconsejó Carmela, apretando su mano. «Siempre te ha guiado bien». Y su instinto le decía que había algo más en Gael Montenegro, algo que iba más allá de una simple alianza empresarial. La forma en que la miraba a veces, como si buscara algo en ella, como si necesitara confirmar algo. Al día siguiente, Gael apareció en la mansión impecable como siempre. Esta vez solicitó hablar con Elena a solas. En el jardín, bajo la atenta mirada de Carmela desde la distancia, finalmente formalizó su propuesta. «Sé que esto no es lo que soñaste», dijo con una franqueza sorprendente, «pero te prometo que nunca te faltará nada a mi lado». Elena lo miró directamente a los ojos, buscando la verdad detrás de sus palabras. «¿Por qué yo?». Por un instante, algo pareció parpadear en los ojos azules. ¿Duda? ¿Conflicto? Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Porque veo en ti algo excepcional», respondió sosteniendo su mirada. «Algo que merece ser liberado de esta jaula dorada». Elena no respondió de inmediato. En el silencio, podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado y confuso. Este hombre era un enigma, posiblemente peligroso, pero también representaba, paradójicamente, su única oportunidad de escape. «Acepto», dijo finalmente, sellando su destino con 2 simples sílabas. Gael tomó su mano y depositó un anillo en su dedo, un zafiro rodeado de pequeños diamantes, tan frío y hermoso como el hombre que se lo ofrecía. Lo que Elena no podía saber era que, esa misma noche, Gael contemplaba la fotografía de otro hombre, un hombre que una vez había sido como un padre para él, destruido por la ambición de los Ibáñez. «Pronto», murmuró, acariciando la imagen desgastada. «Pronto se hará justicia». Las semanas previas a la boda transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. Elena observaba, como desde fuera de su propio cuerpo, cómo su vida era reorganizada para complacer a un hombre que apenas conocía. Su guardarropa fue renovado, sus pertenencias empaquetadas y sus opiniones sobre la ceremonia convenientemente ignoradas. Azul pálido para las flores, cristal tallado para las copas, dictaba Constanza a la coordinadora de eventos, mientras Elena permanecía sentada en silencio. Y por supuesto, la lista de invitados debe incluir a todos nuestros contactos importantes. «¿Qué hay de mis amigos?», se atrevió a preguntar Elena. Su madre la miró con ligera irritación. «Esto no es una fiesta de cumpleaños, querida. Es una alianza estratégica». Carmela, arreglando el vestido que Elena acababa de probarse, le dio un apretón discreto en el hombro, un pequeño gesto de solidaridad que significaba más que todas las joyas que ahora llenaban su tocador. «El señor Montenegro ha solicitado verte esta tarde», anunció Francisco, entrando a la habitación. «Vendrá a las 4». Desde la propuesta, Gael había mantenido una distancia calculada. Sus visitas eran breves, siempre en presencia de terceros. Era como si, una vez asegurado su objetivo, hubiera perdido interés en el cortejo. O quizás, pensaba Elena, era su forma de mantener el control. A las 4 en punto, Gael apareció con su puntualidad habitual.
Esta vez, sin embargo, solicitó dar un paseo por los jardines a solas con Elena. «Te he traído algo», dijo, extrayendo una pequeña caja de su bolsillo. Elena la abrió con cautela. Dentro, un delicado collar de perlas con un dije en forma de lágrima. «Era de mi madre», explicó Gael, con una suavidad inusual en su voz. «Quiero que lo uses el día de nuestra boda». Elena alzó la mirada, sorprendida por este gesto inesperadamente personal. «Es hermoso, pero... ¿estás seguro? Debe ser muy valioso para ti». Por un instante, algo pareció suavizarse en los ojos de Gael. «Mi madre solía decir que estaba destinado a la mujer que se convertiría en mi esposa». «Ella nunca conoció a esa mujer», dejó la frase inconclusa y Elena sintió una punzada de curiosidad. Era la primera vez que mencionaba a su familia. «¿Qué le pasó a tu madre?» La expresión de Gael se endureció nuevamente. «Murió hace muchos años». «Lo siento», murmuró Elena. «No pretendía...» «No importa», la interrumpió él, retomando su tono habitual. «El pasado es el pasado». Pero Elena había visto algo, una brecha momentánea en aquella armadura perfecta, una vulnerabilidad que la intrigaba tanto como la alarmaba. De vuelta en la mansión, encontraron a Francisco esperándolos con una expresión tensa. «Montenegro, necesitamos hablar», dijo, ignorando a su hija. «En privado». Elena fue relegada una vez más, pero esta vez no se dirigió a su habitación. En lugar de eso, se deslizó silenciosamente hacia el pasillo que conducía al estudio de su padre. Era arriesgado, pero la necesidad de entender qué estaba realmente sucediendo superaba su habitual obediencia. Esto no era parte del acuerdo. La voz de su padre resonaba a través de la puerta entreabierta. La subsidiaria en Argentina debía quedarse bajo gestión Ibáñez. «El acuerdo está cambiando», respondió Gael, con una frialdad que Elena no había escuchado antes. «Al igual que la situación de tus finanzas. Si quieres que salve lo que queda de tu imperio, tendrás que ceder más de lo previsto». «¿Qué garantía tengo de que no tomarás todo?» «Mi palabra», respondió Gael, «y el hecho de que me casaré con tu hija en 2 semanas». Elena se alejó de la puerta, su corazón latiendo aceleradamente. Había algo profundamente inquietante en la conversación, algo que confirmaba sus sospechas. Su matrimonio era solo una transacción comercial, una estrategia en una partida que no comprendía completamente. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena salió al balcón. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras contemplaba las estrellas, buscando respuestas en su brillo distante. «¿Por qué aceptaste?» La voz de Carmela la sobresaltó. «No tenía opción», respondió Elena. «Siempre hay opciones, niña». Carmela se acercó, su rostro arrugado expresando preocupación. «Podrías haberte negado. ¿Y ver a mi familia hundirse? ¿Qué clase de hija sería?» «Una que se respeta a sí misma», respondió Carmela con firmeza. «Temo por ti. Ese hombre, hay algo en sus ojos que no me gusta». Elena apretó el dije en forma de lágrima que ahora colgaba de su cuello. «Yo también lo veo, Carmela, pero también veo algo más, algo que quizás ni él mismo sabe que está ahí». «Ten cuidado», advirtió la mujer mayor. «A veces, lo que creemos ver es solo lo que deseamos encontrar». Mientras tanto, en su lujoso apartamento, Gael contemplaba la ciudad. El collar había sido un error, un momento de debilidad. Nunca debió haber mencionado a su madre, nunca debió haber permitido que ese recuerdo se filtrara en su plan. «No es personal», se recordó a sí mismo, «es justicia». Pero por primera vez desde que había iniciado su venganza, las líneas comenzaban a desdibujarse. El rostro de Elena aparecía en su mente cuando menos lo esperaba, y con él una incomodidad creciente que intentaba ignorar. 2 semanas. En 2 semanas ella sería suya, y los Ibáñez comenzarían a pagar por lo que habían hecho. El día amaneció con un cielo despejado y un sol brillante, contrastando con los nubarrones que Elena sentía en su interior. Sentada frente al tocador, observaba cómo las estilistas la transformaban en una novia perfecta. «Estás preciosa», suspiró su madre al entrar. «El señor Montenegro quedará impresionado». Elena no respondió. Su reflejo le devolvía la mirada de una extraña. Labios rosados, párpados sombreados, cabello recogido en un elegante moño.
perfecta, artificial. Tu padre quiere hablar contigo, añadió Constanza. Te espera en el estudio. Cuando todos salieron, Carmela colocó el collar de perlas alrededor de su cuello. Recuerda quién eres, murmuró la mujer. No lo que ellos quieren que seas. Elena se dirigió al estudio. Francisco estaba junto a la ventana, un vaso de whisky en la mano. Estás hermosa, dijo con voz ronca. Gracias, papá. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Quiero que sepas que esto no es como lo planeé. ¿Y cómo lo planeaste? No pudo evitar el tono amargo. Con más opciones, mejores circunstancias. Francisco se acercó. Montenegro es un buen partido, pero las condiciones... ¿Qué condiciones, papá? ¿Qué no me estás diciendo? Francisco desvió la mirada. No es nada que debas preocuparte ahora. Solo sé inteligente con él y recuerda que eres una Ibáñez. La ceremonia fue breve y fría, en la capilla privada que los Ibáñez utilizaban para eventos familiares. No hubo alegría, solo un intercambio formal de votos ante un reducido grupo de testigos estratégicamente seleccionados. Gael permanecía imponente en su traje negro. Su expresión era inescrutable, pero cualquiera notaría la tensión en su mandíbula. Cuando Elena avanzó del brazo de su padre, algo pareció cambiar brevemente en sus ojos azules. El ritual transcurrió como un sueño brumoso, votos recitados mecánicamente, anillos intercambiados, el beso protocolar, breve, apenas un roce que, sin embargo, envió una corriente inesperada a través de ambos. La recepción, igualmente austera, concluyó temprano. Entre felicitaciones vacías y conversaciones superficiales, Elena sintió el peso de su nueva realidad. Ya no era Elena Ibáñez. Ahora era la señora Montenegro, una extraña en su propia piel. «Es hora de irnos», anunció Gael, acercándose a ella con esa mezcla de cortesía y distancia que lo caracterizaba. Las despedidas fueron breves. Francisco abrazó a Elena susurrando un «cuídate», que sonaba más a advertencia. Constanza la besó en ambas mejillas, sus ojos brillantes con algo que Elena no pudo identificar. El trayecto hacia la mansión Montenegro fue silencioso. Elena observaba por la ventanilla cómo el paisaje urbano daba paso a extensos jardines y residencias exclusivas. «Tu nueva casa», dijo finalmente Gael, cuando el vehículo se detuvo frente a una imponente propiedad. La mansión era una fortaleza moderna, líneas austeras, espacios amplios y una elegancia fría que reflejaba perfectamente a su dueño. Elena descendió del coche, sintiendo el peso de cada paso hacia su nueva vida. El personal de servicio los recibió con eficiencia silenciosa. Una mujer mayor de expresión severa se adelantó. «Bienvenida, señora Montenegro. Soy Luisa, el ama de llaves». Elena asintió, incapaz de encontrar palabras apropiadas. Todo se sentía extraño, ajeno, como si estuviera interpretando un papel en una obra sin guión. «Luisa te mostrará tus habitaciones», indicó Gael. «Tengo asuntos pendientes en mi despacho. Cenaremos a las 8». Sin más explicaciones, se alejó por un pasillo, dejando a Elena con la sensación de haber sido adquirida como una pieza más de su lujosa colección. Su suite era amplia y elegante, decorada en tonos neutros. Una cama king size dominaba el espacio, flanqueada por ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado. Junto a ella, un vestidor ya abastecido con ropa de su talla y un baño de mármol con amenidades de lujo. «El señor ha dispuesto todo para su comodidad», explicó Luisa mientras abría cortinas y mostraba detalles. «Si necesita algo, solo tiene que pedirlo». Cuando finalmente se quedó sola, Elena se dejó caer en un sillón junto a la ventana. Las lágrimas que había contenido durante todo el día amenazaban con desbordarse. Se sentía atrapada, vendida, completamente sola en esta casa de extraños. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era una joven doncella con una bandeja de té. «El señor pensó que podría necesitar esto», dijo tímidamente. Elena agradeció el gesto, sorprendida por esta pequeña consideración. Mientras bebía el té, contemplaba su anillo de bodas, un aro de platino con pequeños diamantes incrustados, simple, elegante, frío, como su matrimonio. A las 8 en punto bajó al comedor. Gael ya la esperaba,
de pie junto a la mesa. Vestía ahora más informalmente, aunque su postura seguía siendo la de un hombre en control absoluto. «Espero que tus habitaciones sean satisfactorias», dijo a modo de saludo. «Son perfectas», respondió Elena, tomando asiento donde un mayordomo le indicaba. «Muy impersonales». Una leve sonrisa curvó los labios de Gael. «Puedes modificarlas a tu gusto. Esta es tu casa ahora». «¿Lo es realmente?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Los ojos azules de Gael la estudiaron con intensidad. «Con el tiempo, quizás se sienta así». La cena transcurrió en un silencio salpicado ocasionalmente por comentarios educados. Elena sentía sus ojos sobre ella cuando creía que no lo notaba, estudiándola con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente cuando los postres fueron servidos. «De todas las mujeres disponibles, ¿por qué elegiste a la hija de Francisco Ibáñez?». Gael depositó su copa lentamente. «Algunas conexiones son inevitables, Elena». No era una respuesta, sino un enigma más. Como todo en este hombre que ahora era su esposo, pero seguía siendo un completo desconocido. Una semana había pasado desde la boda, y Elena aún se sentía como una invitada en la mansión Montenegro. Los días transcurrían en una rutina silenciosa, desayunos solitarios, paseos por los jardines, libros leídos a medias en la biblioteca. Gael salía temprano y regresaba tarde, limitando su interacción a breves intercambios durante las cenas. Aquella tarde, mientras exploraba los jardines, Elena encontró un rincón apartado con un pequeño estanque. Se sentó en un banco de piedra, disfrutando del raro momento de paz. «Este era mi lugar favorito cuando era niño». La voz de Gael la sobresaltó. No lo había oído acercarse, una habilidad que parecía perfeccionar día a día. «No sabía que habías crecido aquí», respondió ella, sorprendida de verlo en casa a esa hora. «Solo los primeros años». Gael tomó asiento junto a ella, manteniendo una distancia prudente. Antes de que todo cambiara, había algo en su tono, una vulnerabilidad apenas perceptible, que despertó la curiosidad de Elena. «¿Qué cambió?». Gael observó el agua, su reflejo distorsionado por el suave movimiento. «Todo». Después de un momento añadió: «Cancelé mis compromisos esta tarde. Pensé que podríamos conocernos mejor». Elena lo miró con cautela. «Creí que esa parte no te interesaba. Las circunstancias de nuestro matrimonio fueron peculiares, pero eso no significa que debamos ser extraños». La propuesta la desconcertó. Durante la semana había construido una imagen de Gael como un hombre frío, calculador, interesado únicamente en cualquier beneficio estratégico que su unión pudiera proporcionarle. Esta iniciativa no encajaba con esa imagen. «¿Por dónde sugieres que empecemos?», preguntó, intentando ocultar su confusión. «¿Una cena? No en el comedor formal. Algo más personal». Esa noche, Elena se sorprendió al ser conducida no al austero comedor, sino a una terraza cubierta con vistas al jardín. Velas iluminaban suavemente el espacio, y la mesa, más pequeña e íntima, estaba dispuesta para dos. «Impresionante», comentó mientras Gael le ofrecía una silla. «Pensé que un cambio de escenario podría facilitar la conversación». El vino fue servido, un tinto que, según explicó Gael, provenía de viñedos del sur. La comida era sencilla pero exquisita, preparada especialmente para la ocasión. Inicialmente la conversación fluyó con la misma formalidad de siempre, pero con cada copa de vino, las barreras parecían suavizarse. «Cuéntame sobre ti», pidió Gael. «No lo que dicen los expedientes o lo que tus padres han mostrado al mundo. La verdadera Elena». Tomada por sorpresa, Elena dudó. «No sé si conozco a esa persona. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban». «Inténtalo», insistió él con una suavidad inusual en su voz. Así que Elena habló de su infancia solitaria, de los libros que la ayudaron a escapar, de su amor secreto por la pintura que nunca se le permitió desarrollar. Y para su sorpresa, Gael escuchaba. Realmente escuchaba, con una atención que nadie le había dedicado antes. «Deberías pintar», dijo él cuando ella mencionó cómo había abandonado sus bocetos adolescentes. «Si es lo que amas». «¿Aquí? No tengo materiales, ni espacio». «Puedo arreglarlo».
La habitación al final del pasillo este tiene buena luz natural. Podría convertirse en tu estudio. La oferta la dejó sin palabras. No era solo un espacio lo que le ofrecía, sino una libertad que nunca había experimentado. ¿Por qué harías eso? Gael la miró fijamente, algo insondable en sus ojos azules. Quizás quiero ver quién eres realmente, cuando se te permite ser. Después de la cena, caminaron por los jardines iluminados por pequeñas luces distribuidas entre los arbustos. La noche era fresca pero agradable, y Elena se sorprendió disfrutando genuinamente de la compañía de Gael. ¿Y tú?, preguntó, envalentonada por el vino y la atmósfera. ¿Quién es el verdadero Gael Montenegro? Una sombra cruzó su rostro. No estoy seguro de que quieras conocerlo. Inténtalo, replicó ella, devolviendo sus mismas palabras. Gael guardó silencio por un momento, como si calculara cuánto revelar. Crecí adorando a mi padre. Era mi héroe. Cuando lo perdí, una parte de mí murió con él. El niño que fui desapareció, y en su lugar surgió alguien determinado a no ser nunca vulnerable, a no confiar, a no perder el control. ¿Qué le pasó a tu padre? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Gael desvió la mirada. Confió en las personas equivocadas. Le costó todo. Elena sintió el peso del dolor en sus palabras, un eco de algo profundo y sin resolver. Instintivamente, tocó su brazo, un gesto simple de consuelo. El contacto pareció sobresaltarlo. Sus ojos encontraron los de ella, y por un momento, Elena vislumbró algo diferente en ellos. No el calculador empresario, sino un hombre con cicatrices que nunca habían sanado completamente. Gael cubrió su mano con la suya, un gesto que podría haber sido casual, pero que envió un escalofrío por la espina de Elena. Su toque era cálido, firme, y duró unos segundos más de lo necesario. «Es tarde», dijo finalmente, retirando su mano. «Deberíamos entrar». En el pasillo que conducía a sus habitaciones, Gael se detuvo. «Gracias por esta noche, por compartir». «Gracias a ti por escuchar», respondió Elena. «Ha sido sorprendentemente agradable». Una leve sonrisa curvó sus labios. «Buenas noches, Elena». «Buenas noches, Gael». Y por primera vez desde la boda, su nombre en sus labios no sonaba como el de un extraño. En la soledad de su habitación, Elena reflexionó sobre la noche. Había vislumbrado un lado de Gael que no esperaba, capas bajo la fachada perfectamente controlada. La intrigaba, pero también la alarmaba, porque bajo esa nueva amabilidad, esa aparente apertura, intuía que aún había secretos, sombras que él mantenía cuidadosamente ocultas. Mientras tanto, en su despacho, Gael contemplaba los documentos de su plan, las pruebas meticulosamente recopiladas durante años sobre la traición de los Ibáñez. La imagen de Elena sonriendo durante la cena se superponía a los fríos números y contratos. No es parte del plan, se recordó a sí mismo. Es solo un medio para un fin. Pero incluso mientras lo decía, una parte de él reconocía la mentira en sus palabras. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero innegable. Gael comenzó a regresar más temprano, compartiendo no solo las cenas, sino también algunos almuerzos con Elena. Las conversaciones, inicialmente cautelosas, se volvieron gradualmente más personales, más genuinas. Una tarde, mientras Elena organizaba los materiales de pintura que habían llegado para su prometido estudio, Gael apareció en la puerta. «¿Necesitas ayuda?», ofreció, observando las cajas dispersas por el suelo. «Estoy bien», respondió ella, sorprendida por su presencia. «Pero puedes quedarte si quieres». Gael entró en la habitación examinando los caballetes, lienzos y pinturas de calidad profesional que había ordenado para ella. «Son adecuados. Puedo conseguir algo diferente si prefieres». «Son perfectos». Elena pasó los dedos por un set de pinceles con reverencia. «Demasiado perfectos, en realidad. No creo merecer materiales tan finos siendo apenas una aficionada». «Tienes talento», afirmó Gael con una certeza que la desconcertó. «¿Cómo podrías saberlo? Nunca has visto mi trabajo». Una expresión enigmática cruzó su rostro. «Encontré algunos bocetos entre tus cosas cuando fueron trasladadas». «¿Revisaste mis pertenencias?». Elena no sabía si sentirse ofendida o intrigada. No intencionalmente. Estaban entre unos libros.
Gael se acercó, reduciendo la distancia entre ellos. Tienes una perspectiva única. Ves las cosas de una manera que otros no perciben. El cumplido la sorprendió tanto como la proximidad. Desde la noche de su paseo por el jardín, Gael había mantenido una distancia física prudente, como si temiera que el más mínimo contacto pudiera quebrar algo frágil entre ellos. «Gracias», murmuró Elena, súbitamente consciente de su cercanía, del aroma sutil de su colonia, de la intensidad de sus ojos azules. «Me gustaría verte pintar algún día», dijo él, su voz ligeramente más baja. «Es un proceso muy personal». «Entiendo». Dio un paso atrás, restaurando el espacio entre ellos. «Te dejaré trabajar entonces». Pero antes de salir añadió, «Hay una gala benéfica este sábado. Me gustaría que me acompañaras». Era la primera vez que Gael la invitaba a un evento público como su esposa. Hasta ahora, sus apariciones juntos habían sido escasas y cuidadosamente controladas. «Por supuesto», respondió intentando ocultar su sorpresa. La noche de la gala, Elena se preparaba con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Había elegido un vestido azul noche, elegante pero no ostentoso, y dejado su cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Gael la esperaba al pie de las escaleras. Su mirada, al verla descender, contenía algo que Elena no había visto antes: genuina admiración. «Estás hermosa», dijo simplemente. «Gracias». Elena notó que llevaba el collar de perlas que le había regalado el día de su boda, un detalle que no pasó desapercibido para Gael. «Te queda bien», comentó, rozando ligeramente el dije con sus dedos. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica a través de su piel. La gala se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Al entrar del brazo de Gael, Elena sintió las miradas curiosas, los susurros apenas disimulados. El matrimonio Montenegro-Ibáñez había sido objeto de especulación en los círculos sociales, especialmente dado el declive financiero de la familia Ibáñez. «Ignóralos», murmuró Gael guiándola entre la multitud. «La mayoría son víboras disfrazadas de filántropos». Su comentario arrancó una sonrisa a Elena. «Creí que eran tus amigos». «No tengo amigos, Elena. Solo aliados estratégicos». Había algo triste en esa afirmación, un aislamiento autoimpuesto que Elena comenzaba a entender. Gael Montenegro había construido murallas a su alrededor, tan altas y gruesas que nadie podía realmente acercarse, excepto, quizás, ella. Durante la cena, Elena observó a Gael en su elemento, carismático, persuasivo, dominando cada conversación con una autoridad natural. Era fascinante ver esta faceta pública del hombre que, en la intimidad de su hogar, había comenzado a mostrar grietas en su perfecta fachada. «Tu esposo es un hombre impresionante», comentó una mujer sentada a su lado. Todos estábamos sorprendidos cuando anunció su matrimonio. Gael Montenegro, el eterno soltero, finalmente conquistado. Elena sonrió educadamente, sin saber qué responder. ¿Había sido conquistado? ¿O era ella quien había sido estratégicamente adquirida? Más tarde, durante el baile, Gael la tomó en sus brazos con una gracia inesperada. Sus cuerpos se acoplaban perfectamente, moviéndose al ritmo de la música, con una sincronía que parecía imposible para dos personas que apenas comenzaban a conocerse. «Nunca me dijiste que bailabas tan bien», comentó Elena, sorprendida por su destreza. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió él, su voz un murmullo cerca de su oído. «Me gustaría cambiar eso». Gael la miró con intensidad. «¿Estás segura? No soy el hombre que crees, Elena». Había una advertencia en sus palabras, un intento de mantenerla a distancia incluso mientras sus cuerpos se acercaban. Elena sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué secretos guardaba este hombre que ahora era su esposo? «¿Y quién creo que eres?», desafió suavemente. «Alguien mejor de lo que realmente soy». La honestidad en su respuesta la desarmó. No era una confesión completa, pero sí un reconocimiento de que había sombras en él que ella aún no conocía. El regreso a casa ocurrió en un silencio cargado de tensión no resuelta. En el vestíbulo, bajo la tenue luz, Gael se detuvo frente a ella. «Gracias por acompañarme esta noche», dijo, su voz más ronca de lo habitual. «Fue un placer», respondió Elena, consciente de la electricidad entre ellos.
de la forma en que sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia sus labios. Gael levantó una mano, rozando suavemente su mejilla con los dedos. Un gesto tan delicado que Elena casi contiene la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. «Buenas noches, Elena», murmuró finalmente, dejando caer su mano. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Elena podía sentir la mirada de Gael siguiéndola. Algo estaba cambiando entre ellos, transformándose en algo más complejo que un simple acuerdo matrimonial. Y en la soledad de su despacho, Gael contemplaba nuevamente los documentos de su venganza, pero su mente estaba llena de imágenes de Elena. Su sonrisa, la gracia con que se movía, la calidez de su piel bajo sus dedos. «Es solo parte del plan», se recordó a sí mismo. Pero cada día, esta mentira resultaba más difícil de creer. Una tormenta azotaba la ciudad aquella noche. Los relámpagos iluminaban intermitentemente las habitaciones de la mansión, mientras la lluvia golpeaba con furia los ventanales. Elena, incapaz de conciliar el sueño, se había refugiado en su recién estrenado estudio, trabajando en un lienzo a la luz de las lámparas. La pintura tomaba forma bajo sus manos. Un paisaje marino tormentoso, reflejo de la tempestad exterior y quizás también de su agitación interior. Los últimos días habían traído un cambio innegable en su relación con Gael. Pequeños gestos, miradas prolongadas, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Un trueno particularmente fuerte sacudió las ventanas y Elena dio un respingo, manchando el lienzo con una pincelada no intencionada. «Maldición», murmuró intentando corregir el error. «Creo que le añade carácter», comentó una voz desde la puerta. Elena se giró, sobresaltada. Gael estaba apoyado en el marco, vistiendo solo pantalones de pijama y una camiseta que se ajustaba a su torso musculoso. Nunca lo había visto así, tan informal, tan humano. «No te oí llegar», dijo, bajando el pincel. «¿Tampoco puedes dormir?» «Nunca he sido buen durmiente», admitió, acercándose para examinar el cuadro. «Es impresionante». «Está lejos de ser bueno». «Discrepo». Gael estudió la pintura con genuino interés. Hay una emoción cruda en él. Honestidad. Elena lo observó mientras contemplaba su trabajo, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban y abrían, como si luchara contra algún impulso invisible. «¿Estás bien?», preguntó preocupada. Gael la miró, sus ojos azules intensos en la penumbra. «No estoy seguro». Otro relámpago iluminó la habitación, seguido del estruendo del trueno. Las luces parpadearon y finalmente se apagaron, sumiendo el estudio en la oscuridad. «Perfecto», murmuró Elena, parpadeando para acostumbrarse a la penumbra. «Hay generadores de emergencia», dijo Gael. «Se activarán en unos momentos». Pero pasaron los segundos y la oscuridad persistió, solo ocasionalmente interrumpida por los destellos de la tormenta. En uno de esos breves momentos de claridad, Elena vio a Gael cerca, muy cerca, su expresión una mezcla de tensión y algo más que no podía definir. «Deberíamos buscar velas», sugirió ella, su voz inexplicablemente temblorosa. «Sí», respondió él sin moverse. El siguiente relámpago los encontró aún más cerca, como si la oscuridad los hubiera empujado a eliminar la distancia entre ellos. Elena podía sentir el calor emanando del cuerpo de Gael, oler su aroma distintivo, una mezcla de sándalo y algo único, puramente suyo. Elena. Su nombre en los labios de Gael sonaba diferente, casi como una súplica. «Sí», susurró ella, su corazón acelerándose. Un trueno ensordecedor sacudió la mansión y Elena instintivamente se aferró a él, sus manos agarrando su camiseta. Gael la envolvió en sus brazos protector y por un momento se quedaron así abrazados en la oscuridad, sus respiraciones sincronizadas. «Lo siento», murmuró ella, intentando retroceder, pero sus manos permanecieron sobre su pecho. Gael no la soltó. Sus ojos, brillantes en la oscuridad, buscaron los suyos. Elena sintió sus dedos acariciar suavemente su mejilla, descendiendo hasta rozar su labio inferior. «No deberíamos», comenzó él, pero su voz se apagó cuando Elena, guiada por un impulso que no pudo contener, se puso de puntillas y presionó suavemente sus labios contra los suyos.
El beso fue tentativo al principio, casi inocente, pero cuando Gael respondió, toda pretensión de inocencia se evaporó. Sus brazos la estrecharon con fuerza, su boca reclamando la suya con una pasión que parecía contener años de deseo reprimido. Elena se derritió contra él, sus manos explorando la firmeza de su espalda, la tensión en sus músculos. Los dedos de Gael se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, las luces parpadearon y volvieron, bañando la habitación en una claridad que parecía demasiado intrusa después de la intimidad de la oscuridad. Gael dio un paso atrás, como sorprendido por su propia pérdida de control. Sus ojos, usualmente fríos e impenetrables, ardían ahora con una mezcla de deseo y confusión. «Esto no estaba en mis planes», dijo finalmente, su voz ronca. Elena sintió una punzada de incertidumbre. «¿Te arrepientes?» «No», respondió sin vacilar. Y ese es precisamente el problema. Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba eso, Gael se acercó nuevamente, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza sorprendente. «Yo no puedo seguir fingiendo que no te deseo», admitió, sus ojos buscando los suyos. «Cada día es más difícil mantener la distancia, pretender que este matrimonio es solo un acuerdo». Sus palabras la confundieron y emocionaron a partes iguales. «¿Qué quieres entonces?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Gael deslizó sus pulgares por sus mejillas, como memorizando cada detalle de su rostro. «A ti», respondió simplemente. «Pero hay cosas que no sabes de mí, Elena. Cosas que podrían cambiarlo todo». Elena colocó sus manos sobre las de él. «Entonces dímelas». Por un momento, pareció que Gael estaba a punto de hablar, de revelar los secretos que ensombrecían su mirada. Pero entonces sacudió ligeramente la cabeza. «Aún no», murmuró. «No puedo arriesgarme a perderte. No ahora». Antes de que Elena pudiera insistir, Gael la besó nuevamente. Un beso tan intenso que borró cualquier pensamiento coherente de su mente. Esta vez, sus manos exploraron con más libertad, trazando la curva de su cintura, la delicada línea de su espalda. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Una línea invisible había sido cruzada. «Deberíamos descansar», dijo Gael, aunque sus ojos contradecían sus palabras. «Mañana tenemos tiempo para hablar». Elena asintió, sintiendo una mezcla de frustración y anticipación. «Buenas noches, entonces». Gael besó su frente antes de soltarla. «Buenas noches, Elena». Mientras lo veía alejarse, Elena tocó sus labios aún sensibles por sus besos. Gael Montenegro seguía siendo un enigma, pero uno que comenzaba a entregarse a ella, pieza por pieza. Y mientras tanto, en la soledad de su habitación, Gael contemplaba los documentos que detallaban su plan de venganza contra los Ibáñez, sintiendo por primera vez el peso de una elección imposible, porque Elena se había convertido en mucho más que un peón en su juego. Se había convertido en alguien que podía hacerle olvidar, aunque fuera momentáneamente, el odio que había alimentado durante tantos años. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión eléctrica. Cada mirada, cada roce accidental, cada silencio compartido parecía cargado de promesas no pronunciadas. Elena y Gael orbitaban uno alrededor del otro como planetas atrapados en una inevitable colisión. Durante el desayuno, sus manos se rozaban al alcanzar la cafetera. En la biblioteca, sus cuerpos se acercaban demasiado mientras buscaban el mismo libro. En cada encuentro, la temperatura parecía elevarse, la resistencia debilitarse. Aquella noche, Elena pintaba en su estudio cuando sintió su presencia. Ya no necesitaba voltear para saber que Gael estaba allí, observándola desde el umbral. Lo sentía, como si su cuerpo hubiera desarrollado un radar específicamente calibrado para detectarlo. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó sin dejar de aplicar suaves pinceladas a su lienzo. «Lo suficiente». Gael se acercó, deteniéndose justo detrás de ella, tan cerca que Elena podía sentir el calor emanando de su cuerpo. «Es hermoso». El cuadro mostraba el mar al amanecer,
tranquilo después de la tormenta, con tonos dorados y azules entremezclándose en el horizonte. Reflejaba, quizás inconscientemente, la calma expectante que había seguido a su tormenta particular. «Gracias», murmuró ella, finalmente girándose para enfrentarlo. Gael la miraba con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus ojos, usualmente controlados, ardían ahora con un deseo apenas contenido. «He intentado mantener la distancia», confesó, su voz más ronca de lo habitual. «Darte espacio para que pienses, para que decidas». «¿Decidir qué?». Elena dejó el pincel a un lado, limpiando distraídamente sus manos en un paño. «Si realmente me quieres». Gael dio un paso más, eliminando el último espacio entre ellos. «Porque yo te quiero, Elena, más de lo que debería, más de lo que planeé, más de lo que creí posible». Las palabras golpearon a Elena como una ola, dejándola momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que Gael expresaba tan abiertamente sus sentimientos, la primera vez que dejaba caer por completo su fachada de control. «Te quiero», respondió finalmente, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «No sé exactamente cómo ocurrió, pero te quiero». Algo salvaje destelló en los ojos de Gael. Con un movimiento fluido, la atrajo hacia sí, capturando sus labios en un beso que no tenía nada de tentativo. Este beso era posesivo, hambriento, como si intentara reclamarla como suya. Las manos de Elena se aferraron a su camisa, arrugando la tela perfectamente planchada, buscando contacto con su piel. Gael respondió levantándola sin esfuerzo, sentándola sobre la mesa mientras se posicionaba entre sus piernas. «Elena», murmuró contra su cuello, dejando un rastro de besos ardientes sobre su piel sensible. «He soñado con esto desde que te vi por primera vez». Ella inclinó la cabeza, dándole mejor acceso, sus dedos explorando ahora los botones de su camisa. «¿Incluso entonces?». «Incluso entonces». Gael capturó su rostro entre sus manos, mirándola con una mezcla de deseo y algo más profundo, casi vulnerable. «Intenté negarlo, pero nunca tuve una oportunidad real contra esto. Contra ti». Sus palabras, la sinceridad cruda en ellas, encendieron algo primitivo en Elena. Con movimientos impacientes terminó de desabotonar su camisa, deslizando sus manos por su torso desnudo, maravillándose ante la firmeza de sus músculos, el calor de su piel. Gael dejó escapar un sonido gutural. A medio camino entre un gruñido y un gemido, sus manos se movieron por la espalda de Elena, encontrando el cierre de su vestido y bajándolo lentamente, sus ojos nunca abandonando los suyos, como pidiendo permiso silencioso. «Sí», susurró ella, respondiendo a la pregunta no formulada. Con reverencia, Gael deslizó el vestido por sus hombros, exponiendo la delicada piel debajo. Sus ojos recorrieron su cuerpo con admiración casi religiosa. «Perfecta», murmuró inclinándose para besar la curva de su hombro, la línea de su clavícula. «Absolutamente perfecta». Elena se estremeció bajo sus atenciones, sus manos enredándose en el cabello oscuro de Gael, atrayéndolo más cerca. Cada toque, cada beso, parecía despertar nuevas sensaciones en ella, deseos que nunca había experimentado con tanta intensidad. «Gael», jadeó cuando sus manos encontraron territorios más íntimos, explorando con una delicadeza sorprendente para un hombre de su fuerza. «Por favor». No necesitó decir más. En un movimiento fluido, Gael la levantó en sus brazos y la llevó a través de los pasillos hasta su habitación, la suite principal que hasta ahora había ocupado solo. La depositó sobre la enorme cama como si fuera el más valioso de los tesoros, sus ojos recorriendo su cuerpo con una mezcla de reverencia y deseo primitivo. Lentamente, se deshizo del resto de su ropa, revelándose completamente ante ella. Elena contuvo el aliento. Gael era magnífico, cada centímetro de él esculpido a la perfección, como una estatua griega cobrada vida. «Ven aquí», susurró, extendiendo sus brazos hacia él. Gael se unió a ella en la cama, cubriendo su cuerpo con el suyo, piel contra piel, calor contra calor. Sus besos se volvieron más profundos, más urgentes, sus manos explorando cada curva, cada secreto. «Eres mía», murmuró contra su piel. «Desde el momento en que te vi supe que eras mía. Tuya,
confirmó Elena, entregándose completamente a la pasión que habían contenido durante tanto tiempo. Y así, en la penumbra de la habitación, dos almas heridas encontraron consuelo una en la otra. Cuerpos entrelazados, respiraciones sincronizadas, corazones latiendo al mismo ritmo frenético. Por esa noche, no existían secretos entre ellos, no había pasado ni futuro, solo el presente perfecto de su unión. Más tarde, mientras Elena dormía acurrucada contra su pecho, Gael contemplaba el techo, acariciando distraídamente su cabello. La felicidad que sentía estaba manchada por la sombra de los secretos que aún guardaba, de la venganza que había jurado cumplir. ¿Cómo podría reconciliar el odio que había alimentado durante tantos años con este nuevo amor que florecía en su interior? ¿Cómo podría proteger a Elena del daño que él mismo había planeado para su familia? Por primera vez en su vida adulta, Gael Montenegro se encontraba verdaderamente vulnerable, atrapado entre el pasado que lo definía y el futuro que ahora anhelaba. Y mientras Elena se movía en sueños, murmurando su nombre con una sonrisa, Gael tomó una decisión. Por ella, intentaría encontrar otro camino. Un camino donde la venganza no consumiera lo único verdaderamente valioso que había encontrado en su vida. Las semanas siguientes fueron como un sueño para Elena. La mansión, antes fría y ajena, se había transformado en un hogar donde cada rincón guardaba recuerdos de momentos compartidos. Los desayunos perezosos en la cama, las tardes en la biblioteca leyendo juntos, las noches de pasión que parecían no tener fin. Gael era un hombre transformado. Su frialdad había dado paso a una calidez que solo Elena conocía. Sus sonrisas, antes escasas, ahora aparecían con frecuencia cuando estaban solos. La besaba como si fuera a perderla, la abrazaba como si quisiera protegerla del mundo entero. «Deberíamos salir hoy», sugirió Elena una mañana, mientras yacían entrelazados entre las sábanas revueltas. Explorar la ciudad juntos, como una pareja normal. Gael trazó patrones imaginarios en su espalda desnuda. «¿Te aburres de estar encerrada conmigo?» «Nunca». Elena besó su pecho, justo sobre su corazón. «Pero me gustaría ver cómo es Gael Montenegro a la luz del día, fuera de estas paredes». Algo sutil cambió en su expresión, un parpadeo de duda rápidamente reemplazado por una sonrisa. «Tus deseos son órdenes». Pasaron el día recorriendo la ciudad, visitando pequeñas galerías, comiendo en cafés discretos. Elena observaba fascinada cómo Gael se transformaba en público, más reservado, vigilante, sus ojos constantemente escaneando su entorno, como si esperara alguna amenaza invisible. Mientras regresaban a casa al atardecer, Elena recibió una llamada que la sorprendió. Su madre. «Necesito verte», dijo Constanza sin preámbulos. «Mañana en el café junto al Parque Central». «¿Ha pasado algo?», preguntó Elena, notando cómo Gael se tensaba a su lado. «Solo quiero ver a mi hija». «Es tan extraño». La voz de Constanza sonaba tensa. «Mañana a las 11. Por favor, Elena». Cuando colgó, Gael la miraba con una expresión indescifrable. «¿Irás?» «Es mi madre», respondió Elena. «Por supuesto que iré». Esa noche, Gael estuvo inusualmente callado, casi distante. En la intimidad de su habitación, la abrazaba con más fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. «¿Qué ocurre?», preguntó Elena acurrucada contra su pecho. «Nada», murmuró él besando su cabello. «Solo asuntos del trabajo». Pero Elena percibía que era algo más. En las últimas semanas, había aprendido a leer las sombras en sus ojos, las pequeñas tensiones en su mandíbula que revelaban sus preocupaciones. Al día siguiente, Elena llegó puntual a su cita. Constanza ya la esperaba, elegante como siempre, pero con nuevas líneas de preocupación marcando su rostro. «¿Te ves bien?», comentó su madre, estudiándola con atención. «Diferente». «Soy diferente», admitió Elena, sintiéndose súbitamente protectora de su nueva vida, de la felicidad que había encontrado. «¿Eres feliz?». La pregunta directa la sorprendió. «Lo soy». Constanza asintió lentamente, como procesando una información difícil. «Elena, hay algo que debes saber sobre tu marido». Una alarma se encendió en su interior. «¿Qué quieres decir?». «Montenegro no es quien crees».
Constanza bajó la voz. Ha estado destruyendo sistemáticamente nuestros negocios durante años. Mucho antes de conocerte, Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso no tiene sentido. Piénsalo, insistió su madre. Su repentino interés en ti, el matrimonio precipitado, las condiciones que impuso a tu padre. ¿Qué condiciones? Elena intentaba mantener la compostura, pero su mente corría, conectando piezas dispersas. Control total de las subsidiarias, acceso a los archivos históricos de la compañía, la mansión de verano, todo mientras nuestras acciones seguían cayendo misteriosamente. Elena recordó las conversaciones a medias que había escuchado, el nerviosismo de su padre ante la llegada de Gael, su extraña advertencia antes de la boda. Sé inteligente con él. ¿Por qué nos haría eso?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Constanza dudó. No estoy segura. Pero tu padre cree que tiene que ver con Marco Montenegro. ¿Quién es Marco Montenegro? Un antiguo socio de tu padre. Constanza desvió la mirada. Hubo problemas. Hace muchos años. Elena sintió un escalofrío. Gael rara vez hablaba de su familia, de su pasado. Cuando lo hacía, sus ojos se oscurecían con un dolor antiguo y profundo. De regreso a la mansión, Elena se sentía dividida entre la lealtad hacia el hombre que amaba y las dudas que ahora germinaban en su mente. ¿Era posible que Gael la hubiera usado como parte de algún plan elaborado de venganza? Lo encontró en su despacho, trabajando en su laptop. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que ahora reservaba solo para ella. «Te extrañé», dijo, levantándose para besarla. Elena correspondió automáticamente, pero algo en ella se había retraído, observando, analizando. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Gael, notando su cambio sutil. «Preocupada», respondió Elena, estudiando su reacción. «Por los negocios familiares». Una sombra imperceptible cruzó su rostro. Los negocios siempre tienen altibajos. «Gael». Elena tomó aire, decidiendo abordar directamente sus miedos. «¿Quién es Marco Montenegro?». La transformación fue instantánea. Toda calidez desapareció de su expresión, reemplazada por una frialdad que Elena no había visto desde los primeros días de su matrimonio. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». El silencio que siguió a la pregunta de Elena pesaba como plomo. Gael se había convertido en una estatua, su rostro una máscara impenetrable, sus ojos azules tan fríos como el primer día que lo conoció. «Respóndeme, por favor», insistió Elena, su corazón martilleando contra su pecho. «¿Quién es Marco Montenegro?». Gael se alejó de ella, caminando hacia la ventana. Su postura era rígida, sus hombros tensos como si soportaran un peso invisible. «Mi padre», respondió finalmente, su voz desprovista de emoción. «Marco Montenegro era mi padre». «¿Era?». Elena se acercó cautelosamente, como quien se aproxima a un animal herido. «Murió cuando yo tenía 10 años». Gael mantenía la mirada fija en el exterior, pero Elena sabía que no estaba viendo el jardín, sino algún paisaje lejano en su memoria. Se suicidó después de perderlo todo. La revelación golpeó a Elena como un puñetazo. Su madre había mencionado problemas, pero esto era mucho más grave de lo que había imaginado. «Lo siento», murmuró, extendiendo una mano para tocar su brazo. «No lo sabía». Gael permitió el contacto, pero no se giró. «¿Qué más te dijo tu madre?». Elena dudó. «Que has estado afectando los negocios de mi familia, que quizás tenía relación con un antiguo socio de mi padre». Una risa amarga escapó de los labios de Gael. «¿Antiguo socio? ¿Así es como lo llaman?». ¿Qué pasó realmente? Elena necesitaba saber, aunque una parte de ella temía la respuesta. Gael finalmente se giró para mirarla. Sus ojos contenían una mezcla de dolor y furia tan intensa que Elena casi retrocedió. «Tu padre y su socio, Javier Mendoza, estafaron al mío», dijo con voz controlada. «Lo manipularon para que invirtiera todo lo que tenía en un proyecto que sabían estaba destinado al fracaso, mientras ellos secretamente vendían sus acciones. Cuando todo se derrumbó, Marco Montenegro quedó en la ruina. Nadie quiso ayudarlo. Nadie quiso escucharlo». Elena sacudió la cabeza, incrédula. «Mi padre no haría algo así». «¿Estás segura? ¿Conoces realmente a Francisco Ibáñez?».
La dureza en la voz de Gael la hizo estremecer. ¿O solo conoces la fachada que ha construido? Las palabras resonaron con inquietante familiaridad. ¿Cuántas veces había sentido que su padre ocultaba su verdadera naturaleza tras una máscara de respetabilidad? ¿Cuántas conversaciones interrumpidas al entrar ella a una habitación? ¿Cuántos negocios celebrados con champán mientras familias enteras quedaban sin empleo? ¿Por eso te casaste conmigo? La pregunta que había temido hacer finalmente escapó de sus labios. ¿Como parte de alguna venganza contra mi padre? Gael cerró los ojos brevemente, como si la pregunta le causara dolor físico. Cuando los abrió, su mirada se había suavizado ligeramente. Al principio, sí, admitió, y aunque Elena había sospechado la respuesta, escucharla fue devastador. Eras la hija de mi enemigo, el golpe final en mi plan. Elena retrocedió un paso, las lágrimas amenazando con desbordarse. ¿Y ahora? Gael acortó la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras anteriores. Ahora eres la mujer que amo, dijo con voz ronca por la emoción, la única persona que ha logrado hacerme cuestionar una venganza que llevo planeando durante 20 años. Elena quería creerle. Cada fibra de su ser anhelaba aceptar sus palabras como verdad absoluta, pero la duda se había instalado en su corazón, sembrando incertidumbre donde antes solo había confianza. ¿Cómo puedo saber que esto no es parte de tu plan?, susurró. ¿Que yo no soy solo un medio para un fin? Gael la miró con intensidad, como si intentara grabar cada detalle de su rostro en su memoria. Porque lo que siento por ti me está destruyendo, Elena. Está desgarrando todo lo que creí ser, todo lo que prometí convertirme. Sus palabras estaban cargadas de una honestidad tan cruda que Elena sintió que podía tocarla, pero la revelación era demasiado fresca, la herida demasiado profunda. Necesito tiempo, dijo, apartándose de su toque, para pensar, para procesar todo esto. Elena, la desesperación en su voz era palpable. No voy a irme, aseguró ella, aunque no estaba completamente segura. Solo necesito espacio. Por favor. Gael asintió lentamente, dejando caer sus manos. Lo que necesites. Esa noche, Elena regresó a la habitación que había ocupado durante sus primeros días en la mansión. La cama, antes fría y solitaria, ahora representaba un refugio donde podía ordenar sus pensamientos turbulentos. ¿Podía perdonar el engaño inicial de Gael? ¿Podía confiar en que su amor actual era genuino y no otra manipulación? Y más perturbador aún, ¿qué pasaría cuando tuviera que elegir entre el hombre que amaba y la familia que, a pesar de todo, seguía siendo suya? Mientras tanto, Gael permanecía en su despacho, contemplando los documentos que detallaban su venganza meticulosamente planificada. Con un gesto de frustración, barrió los papeles de la mesa. Por primera vez en su vida adulta, la venganza que había alimentado durante tanto tiempo le sabía a cenizas en la boca. 3 días habían pasado desde la revelación de Gael. 3 días de silencios incómodos, miradas furtivas y distancia física que contrastaba dolorosamente con la intimidad que habían compartido. Elena pasaba horas en su estudio, canalizando sus emociones caóticas en pinturas oscuras y turbulentas que reflejaban su estado interior. Gael respetaba su espacio, aunque podía sentir su presencia vigilante, su ansiedad apenas contenida. Esa mañana, mientras desayunaban en lados opuestos de la larga mesa, el teléfono de Elena sonó. Era su padre. «Necesito verte», dijo Francisco, su voz inusualmente tensa. «Es urgente». Elena miró a Gael, quien fingía concentrarse en su café, pero claramente escuchaba cada palabra. «¿Dónde?» «En tu antiguo hogar, hoy a mediodía». Cuando colgó, Gael la observaba con expresión impenetrable. «¿Irás?» «Sí». Elena sostuvo su mirada. «Necesito escuchar su versión de la historia». Algo destelló en los ojos azules. «¿No crees en mi palabra?» «Creo que hay siempre más de una verdad», respondió Elena, levantándose, «y que merezco conocer todas las piezas antes de juzgar». Gael asintió lentamente. «Ten cuidado. Tu padre es hábil con las palabras». La mansión Ibáñez,
Antes un símbolo de opulencia, ahora mostraba señales sutiles de decadencia. Plantas menos cuidadas, personal reducido, un aire general de derrota apenas disimulada. Francisco la esperaba en el estudio, pálido y visiblemente envejecido desde la última vez que lo había visto. A su lado, Constanza parecía igualmente tensa. «Elena, querida». Su madre la abrazó con inusual emoción. «Te hemos extrañado tanto». «¿Qué sucede?», preguntó Elena yendo directamente al punto. «¿Por qué la urgencia?». Francisco intercambió una mirada con su esposa antes de hablar. «Montenegro está a punto de cerrar un trato que destruirá definitivamente lo que queda de nuestra empresa. Cientos de empleados perderán sus trabajos». «¿Y eso es mi culpa?». «No», respondió su padre sorprendiéndola. «Es mía, por no ver lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde, por no protegerte adecuadamente». Elena se sentó, estudiando a sus padres con nuevos ojos. «Cuéntame sobre Marco Montenegro». Francisco palideció visiblemente. «¿Qué te ha dicho Gael?». «Que lo estafaste. Que lo llevaste al suicidio». «No fue así». Francisco se frotó el rostro, repentinamente pareciendo mucho más viejo. «Marco era mi amigo antes que mi socio. Invirtió en un proyecto que ambos creíamos prometedor. Cuando los primeros signos de problemas aparecieron, le aconsejé retirarse, pero se negó. Entonces no lo traicionaste». «No intencionalmente». Francisco la miró directamente. «El proyecto fracasó por factores que no pudimos prever. Yo también perdí dinero, aunque no tanto como Marco. Intenté ayudarlo después, pero su orgullo... ¿Esperas que crea eso?». Elena sentía la rabia creciendo en su interior. «Después de todo lo que has hecho, de cómo me vendiste a Gael cuando necesitabas su dinero». «Nunca te vendimos», intervino Constanza, lágrimas en sus ojos. «Creímos que era una buena alianza. No sabíamos de sus verdaderas intenciones. Y ahora que lo saben, ¿qué quieren de mí?». Francisco se inclinó hacia adelante. «Ayúdanos a detenerlo. Convéncelo de que ya ha ganado, que no necesita hundirnos completamente». Elena los miró con incredulidad. «¿Me piden que traicione a mi esposo por ustedes? ¿Los mismos que nunca me vieron como algo más que un activo?». «Te pedimos que evites una catástrofe», respondió Francisco. «Por los empleados inocentes, sino por nosotros». Elena se levantó, sintiendo un extraño desapego. Durante años había anhelado el amor y la aprobación de estos dos extraños, que ahora la miraban con desesperación. «Hablaré con Gael», dijo finalmente. «No por ustedes, sino por esas familias». De regreso a la mansión Montenegro, Elena encontró a Gael esperándola en la entrada. Su postura rígida delataba su ansiedad. «¿Qué te dijeron?», preguntó siguiéndola hasta la biblioteca. Elena se giró para enfrentarlo. «¿Es cierto que planeas cerrar un trato que destruirá lo que queda de la empresa Ibáñez?». Gael no negó nada. «Es el golpe final, lo que he estado planeando durante años. ¿Y los cientos de empleados? ¿Merecen perderlo todo por una vendetta personal?». Algo cambió en la expresión de Gael. «He previsto eso. Hay cláusulas en el contrato que garantizan su reubicación. Solo tus padres quedarán realmente afectados». Elena lo estudió, buscando la verdad en sus ojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque sabía que intentarías detenerme». Gael se acercó tomando sus manos con gentileza. «Y porque tenía miedo de perderte si conocías la verdadera magnitud de mi venganza». Ahí estaba, la verdad cruda, finalmente expuesta. Elena sentía que estaba en una encrucijada, entre el amor que había florecido inesperadamente y la lealtad a una familia que, a pesar de todo, seguía siendo suya. «¿Qué harías si te pidiera que te detuvieras?», preguntó su voz apenas un susurro. «Si te pidiera que elijas entre tu venganza y yo». Los ojos de Gael, siempre tan controlados, ahora revelaban un tormento interior que cortaba el aliento. «No lo sé», respondió con honestidad brutal, «y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa». La noche cayó sobre la mansión Montenegro, trayendo consigo una quietud tensa. Tras su conversación en la biblioteca, tanto Elena como Gael se habían retirado a espacios separados, cada uno lidiando a su manera con la decisión imposible que pendía sobre ellos. Elena pasó horas en su estudio, intentando plasmar en el lienzo las emociones contradictorias que la desgarraban.
Pinceladas violentas, colores que chocaban entre sí, una cacofonía visual que reflejaba su tormento interior. «Vaya caos», comentó Luisa, dejando una bandeja con té junto a ella. La anciana ama de llaves, siempre discreta, rara vez ofrecía opiniones. «Como mi vida en este momento», respondió Elena con una sonrisa triste. Luisa la estudió por un momento. «Llevo 30 años con los Montenegro. Primero con Marco, luego con Gael cuando regresó ya convertido en hombre». Elena dejó el pincel, intrigada por esta apertura inusual. «¿Conociste al padre de Gael?» «Era un buen hombre», afirmó Luisa con certeza tranquila, confiado hasta la ingenuidad. «Adoraba a su hijo, hablaba de él constantemente». Hizo una pausa significativa. Nunca lo había visto tan feliz como cuando Gael trajo a casa a su esposa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, cargadas de significado. Sin añadir más, Luisa se retiró, dejando a Elena sumida en nuevos pensamientos. Mientras tanto, Gael permanecía en su despacho, contemplando los documentos que representaban el culminar de 20 años de meticulosa planificación. Todo estaba listo. Contratos preparados, firmas pendientes, la ruina definitiva de Francisco Ibáñez a un paso de distancia. Y sin embargo, la victoria que había imaginado tantas veces ahora le sabía a cenizas anticipadas. El rostro de Elena aparecía en su mente, su sonrisa recién despertada por las mañanas, la intensidad en sus ojos cuando pintaba, la vulnerabilidad en su mirada cuando le había preguntado si elegiría entre ella y su venganza. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Elena entró sin esperar respuesta, más hermosa que nunca en su sencillez, con manchas de pintura en las manos y determinación en los ojos. «He estado pensando», dijo, acercándose al escritorio, «sobre todo esto, sobre nosotros». Gael se tensó preparándose para lo peor. ¿Era este el momento en que ella lo dejaría? ¿En que el breve paréntesis de felicidad que había conocido llegaría a su inevitable final? «Te amo», continuó Elena sorprendiéndolo. «A pesar de cómo comenzó todo, a pesar de tus motivos iniciales, te amo por quien eres ahora, conmigo». Algo se aflojó en el pecho de Gael, un nudo que no sabía que estaba allí. «Pero no puedo estar con alguien que elegiría la venganza sobre el amor», añadió ella, su voz firme a pesar del temblor apenas perceptible. «Ni puedo pedirte que abandones algo por lo que has vivido durante 20 años. ¿Qué estás diciendo?» Gael se puso de pie, rodeando el escritorio para acercarse a ella. «Que la decisión es tuya». Elena lo miró directamente, sin retroceder. «No te pido que perdones a mi padre o que lo salves de las consecuencias de sus acciones. Te pido que elijas un futuro donde la venganza no sea el centro de tu existencia». Gael tomó sus manos, notando las pequeñas manchas de pintura, cada una un testimonio de su alma creativa. «He vivido tanto tiempo con este odio, Elena. Ha sido mi brújula, mi propósito». «Lo sé». Ella apretó sus manos. «Y entenderé si no puedes renunciar a él, pero entonces yo no podré quedarme». La honestidad en sus palabras lo golpeó con fuerza. Aquí estaba ella, ofreciéndole una salida del laberinto oscuro en el que había vivido tanto tiempo. Una oportunidad de redención, de vida, de amor genuino. Todo lo que tenía que hacer era soltar el pasado. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para encontrar otro camino. Uno donde pueda hacer justicia sin convertirme en lo que siempre desprecié». Elena asintió, entendiendo lo que no decía, que estaba dispuesto a intentarlo, pero que no sería fácil ni inmediato. «Mañana iré a ver a mis padres», anunció, sorprendiéndolo nuevamente. «No para salvarlos, sino para enfrentarlos con la verdad. Merecen saber que conozco lo que hicieron, y que aunque no apruebo tu venganza, tampoco ignoro su culpa». Gael la miró con asombro y admiración renovados. Esta mujer, que había entrado en su vida como un peón en su juego de venganza, se había convertido en algo que nunca esperó. Su conciencia, su corazón, su salvación. «Te acompañaré», dijo, la decisión formándose mientras hablaba. «Es hora de que enfrente a Francisco Ibáñez como el hombre que soy ahora, no como el niño que perdió a su padre». Aquella noche, por primera vez desde la revelación, compartieron la misma cama. No hubo pasión física,
sino una intimidad más profunda, la de dos personas que han visto el alma desnuda del otro y aún así eligen quedarse. Elena se acurrucó contra el pecho de Gael, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Crees que podremos superar esto? Gael besó su cabello, inhalando su aroma familiar. Si hay algo que he aprendido, es que eres más fuerte que mi venganza, más real que mis fantasmas. Mientras Elena se dormía en sus brazos, Gael contemplaba el futuro incierto que se abría ante ellos. Mañana enfrentarían juntos a los Ibáñez, no como enemigos ni como aliados, sino como dos personas buscando un cierre, un nuevo comienzo. La venganza que había planeado durante tanto tiempo seguía allí, a su alcance. Pero por primera vez, Gael se preguntó si la verdadera victoria no sería, después de todo, elegir el amor sobre el odio. La mansión Ibáñez parecía más pequeña de lo que Elena recordaba, como si hubiera perdido su aura intimidante. O quizás era ella quien había cambiado, crecido más allá de las sombras que alguna vez la definieron. Gael permanecía a su lado, su presencia sólida y tranquilizadora. Su rostro mostraba una serenidad que contrastaba con la tormenta que Elena sabía que se agitaba en su interior. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, apretando su mano mientras esperaban en el recibidor. No, admitió Gael con honestidad, pero estoy seguro de ti, del futuro que podemos construir. Francisco y Constanza aparecieron, sus rostros una mezcla de sorpresa y aprensión al ver a Gael. La tensión era palpable, décadas de dolor y secretos llenando el espacio entre ellos. «Pasen al estudio», indicó Francisco, su voz más tenue de lo que Elena recordaba. Una vez sentados, el silencio se extendió, incómodo y pesado. Fue Elena quien finalmente lo rompió. «Sé lo que pasó con Marco Montenegro», dijo, mirando directamente a su padre. «Conozco tu papel en su caída». Francisco palideció visiblemente, pero no negó nada. «Fue un error terrible, uno que he pagado con años de culpa». «Culpa». La voz de Gael era controlada, pero vibraba con emoción contenida. «Mi padre se quitó la vida, yo perdí mi infancia». «Lo sé». Francisco lo miró directamente por primera vez. «Y no espero tu perdón, Montenegro. Solo quisiera que entendieras que no fue malicia deliberada, sino cobardía. Tuve oportunidades de ayudarlo después del fracaso, pero temí por mi propia posición, mi reputación». La honestidad inesperada pareció desestabilizar a Gael. Había preparado argumentos contra negaciones, excusas, mentiras, pero no contra una confesión directa. «He venido a informarte», dijo finalmente, «que no procederé con la adquisición hostil de las subsidiarias europeas de Ibáñez Corporation». El alivio en los rostros de Francisco y Constanza fue inmediato y evidente. Pero Gael continuó. «Sin embargo, las acciones que ya he tomado permanecerán. Las compañías que he adquirido seguirán bajo mi control, y los contratos firmados serán respetados». Francisco asintió lentamente. «Es más de lo que merezco. No lo hago por ti», aclaró Gael. «Lo hago por Elena y por el hombre que intento ser con ella». Elena observaba el intercambio, sintiendo un extraño desapego hacia estos padres que nunca la habían puesto primero. Su lealtad, se dio cuenta, había cambiado. Ya no pertenecía a los Ibáñez, sino al futuro que ella y Gael podrían construir juntos. «Hay algo más que quiero decir», intervino sorprendiendo a todos. «Les agradezco por darme la vida, por la educación, por las oportunidades, pero nunca fui realmente su hija. Fui una extensión de sus ambiciones». Constanza comenzó a protestar, pero Elena la detuvo con un gesto. «Es hora de que trace mi propio camino. Con Gael sí, pero principalmente por mí misma». Miró a su esposo con una sonrisa suave. «He encontrado mi voz, mi fuerza, y por primera vez me siento completamente libre». Al salir de la mansión Ibáñez, Elena experimentó una sensación de cierre. No había sido la confrontación explosiva que quizás todos habían anticipado, sino algo más matizado, más humano, un reconocimiento de errores, de consecuencias y la posibilidad, aunque tenue, de sanación. «¿Estás bien?», preguntó Gael mientras el coche se alejaba. «Mejor que bien», respondió Elena, sorprendida por la verdad en sus palabras.
Siento como si finalmente pudiera respirar completamente. De regreso en su hogar, porque la mansión Montenegro se había convertido verdaderamente en su hogar, Elena observó cómo Gael rompía metódicamente los documentos que representaban la fase final de su venganza. 20 años, murmuró él, dejando que los pedazos cayeran en la chimenea. Tanto tiempo centrado en el pasado que casi pierdo mi futuro. Elena se acercó, rodeándolo con sus brazos. ¿Te arrepientes? De planear mi venganza, no. Me mantuvo en pie cuando nada más lo hacía. Gael se giró para mirarla, sus ojos inusualmente vulnerables. De cómo te involucré al principio, sí, pero jamás podría arrepentirme de lo que encontré contigo. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Elena, genuinamente curiosa. ¿Qué hacen dos personas que han pasado tanto tiempo atrapadas en el pasado? Gael sonrió, una sonrisa real que iluminaba sus ojos de manera que Elena rara vez había visto. Viven, simplemente viven. Esa noche, mientras la luz de la luna bañaba su habitación, Elena trazaba patrones invisibles en el pecho desnudo de Gael, pensando en los giros inesperados que había tomado su vida. Un matrimonio arreglado que había comenzado como una transacción fría, transformado en el amor más profundo que jamás había imaginado. «Te amo», susurró Gael, como si hubiera leído sus pensamientos, no como parte de ningún plan, sino simplemente porque eres tú. Elena se incorporó ligeramente para mirarlo. ¿Crees que tu padre aprobaría esto? ¿Este final? Gael consideró la pregunta con seriedad. Creo que mi padre querría que fuera feliz, que rompiera el ciclo de dolor y encontrara paz. Entonces lo has honrado de la manera más verdadera, concluyó Elena besándolo suavemente. Afuera, la noche daba paso lentamente a un nuevo amanecer. Un símbolo, pensó Elena, de lo que habían logrado juntos. Transformar la oscuridad en luz, el odio en amor, la venganza en redención. No era un final perfecto. Las cicatrices permanecerían, los recuerdos dolorosos nunca desaparecerían por completo. Pero habían elegido conscientemente un nuevo camino, uno que miraba hacia adelante en lugar de hacia atrás. Y mientras Elena se dormía en los brazos de Gael, sintió una certeza tranquila, que a veces el amor más fuerte nace de los comienzos más improbables, que las historias más importantes no son las que otros escriben para nosotros, sino las que elegimos escribir juntos, día tras día, eligiendo una y otra vez el amor por encima de todo lo demás. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.